El primer logro educativo del que quiero hablar es la introducción del sistema lancasteriano en México. Ocurrió durante el mandato de Agustín de Iturbide, emperador, Guadalupe Victoria y Valentín Gómez Farías en los años 1822, 1824 a 1829 y 1833 a 1834. Los impulsores del logro fueron, Dr. Manuel Codorniu, Lic. Agustín Buenrostro, Coronel Eulogio Villarrutis, Manuel Fernández Aguado y Eduardo Turriau de Unieres. José Joaquín de Mora fue quien propagó el sistema. Los conflictos educativos que atravesaba México eran los siguientes. Gran analfabetismo en México tras el periodo guerrillero. Desigualdades. Crisis económica. Inestabilidad política. Poco apoyo del gobierno a la educación. Poco alcance en áreas rurales. Conflictos entre liberales y conservadores. Gran poder en la toma de decisiones por parte del clero. Inestabilidad política. Y el impacto actual que dejó el conflicto fue que la educación primaria se estableció y volvió obligatoria. Se abren cuestionamientos sobre el ideal de la educación y se propone que sea laica, universal, gratuita y obligatoria, al menos la primaria. Se pone el foco en los nuevos modelos educativos y herramientas innovadoras. Se destinan más recursos a la educación. Es el parteaguas para el modelo normalista en la educación. Mi resolución de propuesta para estos conflictos sería mantener un sistema mediato de enseñanza-aprendizaje pero de una forma más libre, que se tomaran solo las herramientas y conocimientos básicos o esenciales para enseñar a otro ser humano los conocimientos generales, sin una ideología, castigo o adoctrinamiento a través de escuelas comunales, pero supervisadas por las mismas personas de las comunidades a las que lleguen. Que ellos mismos fueran las autoridades que deciden qué es lo que se enseña y cómo para así autorregularse y nutrirse. El segundo logro educativo del que quiero hablar es la creación de la Dirección General de Instrucción Pública en 1833 y 1842. Ocurrió durante el mandato de Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna, se planea y promulga, Nicolás Bravo, se consolida, en los años 1833 a 1824. Los impulsores del logro fueron, José María Luis Mora, intelectual liberal, Antonio López de Santa Anna, promueve la centralización de la educación en su periodo al poder, Manuel Baranda, ministro de Justicia e Instrucción Pública en el periodo de Santa Anna, José María Luis Mora, intelectual de izquierda. Los conflictos educativos que atravesaba México eran los siguientes. La inestabilidad política y lucha entre liberales y conservadores no permitía sentar las bases de la educación en México. Los pocos recursos económicos, herramientas y capacitaciones eran el principal obstáculo. El clero influía demasiado en la toma de decisiones y el currículum por lo que no se permitía un desarrollo pleno e igualitario en todas las destrezas. Se necesitaba supervisar a todos los maestros o formadores que eran parte de las escuelas lancasterianas para fortalecer el método y llegar a zonas marginadas. Se necesitaba consolidar el plan de nación. Y el impacto actual que dejó el conflicto fue la estabilidad en la organización escolar, estructura en los planes de curso, fundación de nuevas escuelas e instituciones. La dirección fue el precedente para la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y la actual SEP. Un método de supervisión y capacitación más conciso. Normativas claras sobre la educación, laica, gratuita y obligatoria. Mi resolución de propuesta para estos conflictos iría más al conflicto político e ideológico pues, creo que, solucionándolo, se pudo haber ahorrado tiempo al sentar las bases de lo que es educación. Se necesitaba la amplitud y el diálogo para evaluar los verdaderos intereses o necesidades de la comunidad y así tomar acción, fundar o promulgar leyes /instituciones. Así que me iría por un censo o diálogos comunitarios que evaluaran las verdaderas necesidades de aquel México, más allá de la política. El tercer logro educativo del que quiero hablar es la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de 1867. Ocurrió durante el mandato de Benito Juárez, quien estuvo en el poder los años 1858 a 1872. El impulsor del logro fue Gabino Barreda, médico, filósofo y primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Los conflictos educativos que atravesaba México eran los siguientes. Se necesita una fuerte separación de la Iglesia en la educación por el adoctrinamiento e inestabilidad política, sigue la lucha entre liberales y conservadores. Se necesitan establecer los modelos escolares, desde primaria a preparatoria, formalizando también los planes de estudios.
Se promulga la Constitución de 1857 pero no tiene una aceptación inmediata, por lo que se necesita el respaldo leyes e instituciones. Y el impacto actual que dejó el conflicto fue que se establece la educación libre, laica, obligatoria y gratuita para todo el territorio. Se dan seguimientos concretos a los planes de estudio, capacitaciones certeras para los maestros, herramientas y doctrinas impartidas en las escuelas. Se promueve la educación para hombres y mujeres de todos los contextos. Se crea la Escuela Nacional Preparatoria. Unifican el modelo educativo nacional y abren paso al desarrollo educativo. Se abordan temas de alfabetización a gran escala. Considero que, mi resolución de propuesta para estos conflictos se enfocarían en más que centralizar el poder, que se pudo evaluar primero qué tipo de modelo educativo se quería implementar para que funcionara con las condiciones realistas del país, es decir, tal vez nutrir los planes de estudio con cuestiones de agricultura, comida, cuestiones sociales, etc. A veces estas leyes o actos surgen más como un vocifero sociopolítico que un verdadero cambio en la educación. El cuarto y último logro educativo del que quiero hablar es la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905. Ocurrió durante el mandato de Porfirio Díaz, en los años 1876-1911. El impulsor principal del logro fue Justo Sierra, el primer titular de la Secretaría en 1905. Los conflictos educativos que atravesaba México eran los siguientes: altos niveles de rezago educativo. Inestabilidad política. Se necesitaban nuevos modelos ideológicos y herramientas para innovar la economía y proyecto de nación. El desarrollo educativo no estaba centralizado y tendía a pasar por procesos burocráticos o lentos para poder desarrollar un cambio real o inmediato. Y el impacto actual que dejó el conflicto fue que es la primera secretaría encargada de la educación. Se fomentaron la educación, la cultura y las artes en todo México de forma más concisa. Se dan seguimientos concretos a los planes de estudio, capacitaciones certeras para los maestros, herramientas y doctrinas impartidas en las escuelas. La creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes fue el precedente para la actual SEP. Mi resolución de propuesta para estos conflictos iría: una vez más, la centralización del poder no siempre es la solución para mejorar los métodos de producción. En mi caso haría un diagnóstico, evaluaría las zonas y elaboraría regiones estratégicas que atiendan esas necesidades educativas. Es el paso más importante antes de que se cree la SEP, así que considero que se pudo evaluar más de forma práctica que teórica, clases de cultivos, productos comunitarios, granjas, profesiones, sin dejar a un lado el crecimiento académico.